Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? Porque, bueno, Elena dice que sé mucho de máscaras, sé poco y casi todo lo que sé se lo debo al profesor Pizar. Y a algún otro buen maestro como él, porque no es que el profesor Pizar sepa de máscaras, es que además lo sabe comunicar y lo mismo hace un trabajo académico que hace lo que es esta exposición y que yo creo que es también lo que nos ha servido a las universidades, que es hacer divulgación. Nosotros no podemos estar solamente en la torre de cristal haciendo nuestros cosas de académicos y no que lo que hacemos no tenga ningún reporte en la sociedad, ¿no? Creo que es lo que tiene sentido. La cátedra antes era dependiente, la cátedra de estudios sobre la tradición, de un vicerrectorado que se llamaba de extensión universitaria, que a mí me parece un nombre fabuloso, y ahora, bueno, pues con estos cambios tiene otro nombre, pero siempre tenemos claro que tenemos que hacer divulgación. Y luego hay otro tema muy interesante de esta exposición que me gustaría destacar. Se debe gracias a la generosidad de un coleccionista privado que cede sus máscaras gratuitamente para que todo el mundo las disfrute y tenga un conocimiento de la cultura de la máscara en un territorio maravilloso que es Tras sus Montes. Dicho esto, es cierto que tenemos un proyecto europeo sobre máscaras en la Universidad de Valladolid, maravilloso, en el que estamos nosotros españoles, socios portugueses de la Academia Ibérica de la Máscara y otros dos socios romanos y socios italianos. Claro, cuando uno plantea un proyecto de estas características, pues uno sabe que tiene unas limitaciones y a veces, bueno, pues, como ha dicho Elena, el contrato con el PDI, pero este trabajo sale pues, de otro tipo, que nosotros tenemos que dar clase y hacer otra serie de cosas, ¿no? Pero sí que es un proyecto que está abierto a otros territorios, es decir, que aunque nosotros estemos suscritos a áreas muy concretas, en el caso de España, Castilla y León, estamos encantados de tener reporte con otros territorios y Galicia, bueno, que era todo el noroeste de la península ibérica, es que es un epicentro mundial de la máscara, esa es la realidad, ¿no?